Buenas noches y buenos días para algunas personas que están viendo esta charla. A ti, Magdalena, muchas gracias nuevamente por esta linda invitación y qué lindo compartir contigo y con ustedes. Nuestra patria es el cielo. Tenemos en pantalla nada menos ni nada más a ese Señor grandioso, a ese Padre Celestial que nos espera en la patria prometida. Ese ser tan especial que es nuestro Padre, el que nos regaló la vida, nos ha regalado absolutamente todo lo que nos rodea, este universo, y sobre todo nos regaló a su Hijo Jesús y a ese su Espíritu Santo. El Señor lleno de amor, lleno de bendiciones y lleno de misericordia, a quien deberíamos todos los días saludar a primera hora y agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dios Padre nos está esperando siempre que le abramos nuestro corazón y que volvamos a Él de la mano de su Hijo, de la mano de su Espíritu Santo y de la mano e intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Estamos celebrando la fiesta de Jesús, Rey del universo, Rey de todo lo creado, Rey de todos los corazones y Rey completo de todo lo habido y por haber. Ese Señor, ese Jesús, a quien Dios Padre nos regaló su único Hijo para que viniera a este mundo a traernos la salvación que habíamos perdido por nuestros primeros padres. Ese Jesús vino a darnos la vida eterna. Y para ello, Dios Padre, nada menos ni nada más, nos ha enviado a una mujer espectacular, a una mujer maravillosa, a una virgen, a Nuestra Señora, porque ella, al dar ese fiat, ese sí en el momento de la anunciación, cuando el arcángel se le presenta y le dice que si quiere ser la madre del Hijo de Dios, ella, con todo su amor, contestó, sí, hágase en mí su santa voluntad, su santa palabra, y en ese momento fue cuando las puertas se nos abrieron, llegando a este mundo, nada menos ni nada más, al mismísimo Dios que habitó en María 9 meses y nació de su vientre. María lo concibió por obra y gracia del Espíritu Santo y nace 9 meses después a traernos la salvación del mundo. El amor de María es un amor tan grande que si nosotros supiéramos el amor que ella nos tiene, nos postraríamos ante Dios Padre para agradecerle. Y nace el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en un humilde pesebre sobre un lecho de paja. El que es el dueño del universo, el Señor del universo, nace en la pobreza absoluta y nace por amor a la humanidad. Pero qué belleza, los primeros en adorarlo a nombre de esta humanidad son los pastorcitos, los más humildes pastores, se postran ante el rey. Ellos sí lo reconocieron en su alma, debido a que el ángel les anuncia que ha nacido en un pesebre el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Esa noche yo creo que fue maravillosa para la humanidad y para el universo. En ese momento, imagino toda la
todo el universo postrado ante el Señor, y los hombres lo ignoraron. Los únicos que lo reconocieron fueron los pastores. Acordémonos que estamos vísperas de su gran fiesta, de esa fiesta de Navidad, donde debido a cómo hemos cambiado y en la forma más increíble se nos ha olvidado que Dios existe, se nos ha olvidado que el dueño de la fiesta de Navidad es ese bebé divino. ¿Por qué no tratamos que para la próxima Navidad nos preparemos, pero en forma espiritual, y hagamos de esta fiesta, de esta natividad, la fiesta para toda la gente que nos rodea, llevándose el amor de Dios, no los regalos físicos, pero sí los regalos espirituales que el Señor quiere que empecemos ya a dar los regalos espirituales a nuestros hermanos. ¿Y por qué no? Dejemos todo esto que se ha vuelto comercio y volvamos nuevamente a esa humildad del pesebre. Los reyes estuvieron presentes, todos los gobernadores de este mundo estuvieron presentes en el momento del nacimiento de Jesús, cuando el niño ya estaba allí en ese pesebre. Llegaron los reyes magos a nombre de todos los jefes de Estado que han habido y que hay, para que se postraran a los pies del Señor que acababa de nacer, a ese Dios vivo que vino hecho hombre a un pesebre. Pero también los reyes lo odiaron. Tenemos a Herodes el Grande, ese señor que quería acabar con todos los niñitos que nacieron en ese momento o que habían nacido, porque los reyes magos le habían dicho muy claro que la profecía se estaba cumpliendo y que nacería el rey de reyes. Este hombre iracundo hizo que mataran a los pobres niños inocentes, y por eso José fue alertado por el ángel para que marchara a Egipto con Nuestra Señora y el bebé recién nacido. Tuvieron que atravesar el desierto acompañados, yo creo, de los santos ángeles en su ida a Egipto. Ya más grandecito, el niño, cuando lo llevaron al templo sus papás, José y María, para que que presentara el examen sobre el Torá. En ese momento, él se había preparado para dar el examen porque le exigían a los niños mayores de 12 años, a los primogénitos, que tenían que presentar el examen sobre la Torá. Y efectivamente quedaron absortos y duraron 3 días escuchándolo. Es el momento en que el Señor empieza a hablar del reino de su Padre. Y ya llegamos a este capítulo tan hermoso, cuando Jesús, ya en su vida pública a los 30 años, ya a los 33, había llevado la jornada de predicación, de conocimiento, a esparcirlo por todas las personas que lo escuchaban. Llevaba la palabra del Señor, llevaba en ese momento algo maravilloso, que era hacer conocer a su Padre. Y en esa última cena se nos queda en ese pan y en ese vino que Dios Padre permitió que el Señor viva en ese pedacito de pan y en ese vino hasta la consumación de los siglos. Ahí el Señor permanecerá, debido y gracias a las palabras de nuestros sacerdotes. Pero antes de seguir adelante, quiero hacer un paréntesis para recordarles
que es importantísimo pasar por el tribunal de la misericordia, que es la confesión, donde el mismo Jesús está vivo en todos los confesionarios del mundo, oyendo y perdonando los pecados. Los invito a que nos preparemos para esta fiesta de la Natividad con una gran confesión, porque es el momento de encontrarnos con ese Dios de la misericordia. Aprovechemos que de verdad Dios está tanto en el confesionario como allí en las especies de pan y vino, en esa Eucaristía donde el Jesús vivo está esperando nuestro amor. Y la Santa Misa no la dejemos, por favor. Es cierto que gracias a Dios tenemos muchas misas por televisión, pero volvamos a nuestros templos, volvamos a confesarnos y sobre todo volvamos a recibir a ese Jesús vivo en nuestros corazones, porque Él nos está esperando. La más grande historia de amor de todos los tiempos se halla dentro de una pequeña hostia blanca, el Jesús Eucaristía. Vemos acá el momento en que Poncio Pilato le dice a la multitud que les muestra a Jesús, que él mismo mandó azotar y volverlo como una piltrafa humana para que no le fueran a obligar a él a ordenar matarlo. Y entonces es el momento en que se lo está presentando a la turba, pero le ha preguntado antes al mismo Jesús que quién dice que es él, que la multitud dice que es el rey de los judíos, y el Señor lo único que le dice: tú lo has dicho. Ahí es cuando Jesús se reconoce como el verdadero Dios, el Dios infinito, el Dios de amor, donde Él, en el momento en que Poncio Pilato le dice clarísimo que si es el rey de los judíos, nuevamente el Señor le dice y le contesta: tú lo has dicho. Es el momento en que el Señor se reconoce como el verdadero Dios en la tierra. Lo vemos ya camino del Calvario. Cuentan las personas, entre ellas Catalina Emmerich y Valtorta, cómo narran la pasión del Señor. Sinceramente, para una persona humana, no hubiera resistido ni siquiera la flagelación, porque en la flagelación hubiera muerto. Y esa cruz que llevaba el Señor, y sobre todo la subida del Calvario, fue tan tenaz, el trato inhumano que le dieron fue tan terrible, la sangre que le hicieron verter era para que él hubiera muerto en ese camino. Sin embargo, él venía a cumplir la misión de Dios Padre, venía a cumplir su misión de llevar nada menos ni nada más nuestras culpas, nuestros pecados sobre sus hombros, y pensar que hoy día se nos ha olvidado ese sacrificio espectacular que el Señor hizo por nosotros. Pero por completo se le ha olvidado a la humanidad que el Señor vive para decirnos cuánto nos ama y todo lo que hizo por nosotros. Allí en el Calvario es cuando Jesús nos entrega esa Madre Divina. Le dice a Juan: Juan, ahí tienes a tu madre. Juan estaba representando a la humanidad, y María, en ese amor tan espectacular, nos recibe en su corazón. Muere el Señor en la cruz, y allí estaba junto a él dos ladrones,
uno bueno y uno malo. Dimas era el bueno, Gestas era el malo. Y en ese momento Gestas dice, si tú eres Dios, bájate de esa cruz. Y Dimas le contesta en una forma sorprendente, algo maravilloso. Le dice, Él es justo. Nosotros somos los que hemos cometido los grandes pecados. Y es cuando el Señor le dice a Dimas, hoy estarás conmigo en mi reino. O sea que el Señor una y otra vez recalca que Él es Dios, que Él es Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos. Y en esa cruz está muriendo por nosotros. Y esta humanidad tan desagradecida con Él. ¿No creen que es el momento de volver a Él? ¿No creen que es el momento de empezar a perdonar? ¿No creen que es el momento de que el Señor nos perdone y volvamos a una vida nueva? Una vida en que el Señor, ese Dios Padre, como en Nínive, perdone a esa gente que de verdad, de corazón, le piden perdón. En Nínive, el Señor iba a acabar Nínive. Sin embargo, el rey y el pueblo se postró e hizo penitencia y el Señor, que es solo amor, los perdonó. Pidamos al Señor que esta humanidad actual se reencuentre nuevamente con este gran Dios, que le pidamos perdón, que oremos, que perdonemos, que amemos a nuestros semejantes como hermanos nuestros. Es el momento de la gracia. No esperemos un mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. El Señor venció el pecado y la muerte con su resurrección gloriosa. Así fue y así es. Es el momento en que Él resucita y los soldados quedaron aterrados. El Señor había dicho, las Escrituras habían dicho que Él resucitaría al tercer día. Tenemos un Dios vivo, no tenemos un Dios muerto, un Dios que nos ama, un Dios que clama al Padre por esta humanidad que está al borde del precipicio. Yo creo que ustedes, como yo, nos demos cuenta en este momento del absurdo con que la humanidad no quiere volver a Dios. Acordémonos de esta escena cuando Tomás el apóstol incrédulo, en el momento que se les apareció el Señor resucitado, le dice a Tomás, mete tu dedo en mi llaga para que te convenzas que he resucitado. Y las palabras de Tomás fueron, Señor mío y Dios mío. Es el momento en que le digamos al Señor, Señor mío, Dios mío, perdónanos porque te hemos ofendido demasiado. Perdona a esta humanidad porque los castigos, y estamos sobre todo viendo cómo la naturaleza está despertando y nosotros estamos dormidos. Esta naturaleza está despertando porque la naturaleza siente el poder de Dios que sí existe. El Señor ascendió a los cielos delante de sus apóstoles. Está sentado a la diestra de Dios Padre, pero como Él es Dios y Dios Padre le ha permitido y le permitió venir a esta tierra y le permitió quedarse en ese pan y en ese vino hasta el fin de los tiempos. O sea que Jesús, tenemos la dicha de tenerlo en la Sagrada Eucaristía. Y es verdad, aquí tenemos el milagro eucarísticos más grandes de todos los tiempos. 1300 años. Si ustedes ven o van al anciano, se van a encontrar con este ostensorio.
donde la sagrada hostia está en la parte superior. Ha sido examinada a través de los tiempos por todos los organismos y han llegado a la conclusión que efectivamente es un pedazo de corazón. Abajo tenemos una copa con los 5 coágulos de sangre en que se convirtió el sagrado vino que había consagrado el sacerdote. Un sacerdote hace 1300 años dudó que por sus palabras sagradas Jesús podía venir a ese pan y a ese vino y le pidió al Señor que le diera un milagro y se lo dio. Y es uno de los milagros más espectaculares de la Eucaristía de todos los tiempos, 1300 años. Y lo que estamos viendo en el copón son 5 coágulos de sangre en que se convirtió el vino. 5 coágulos que pesan lo mismo, cada uno, o los 5 iguales. Y no solamente eso, investigaron algo muy lindo, que únicamente tiene cromosomas femeninos. No hay cromosomas masculinos para dar la vida. Obró allí en la encarnación del Hijo de Dios el milagro más grande. Fue obra del Espíritu Santo y por eso esa sangre sagrada que está en ese copón en 5 coágulos no tiene cromosomas masculinos. El Escorial, otro milagro bellísimo. Cada 24 de septiembre se renueva completamente. Ustedes están viendo 3 punticos de sangre en la hostia. Un soldado musulmán de esa época, estoy hablando de 900 años atrás, cuando los sarracenos estaban invadiendo Europa y estaban cometiendo sacrilegios y matando a los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, todo lo que era cristiano. En ese momento sucede algo increíble. Un soldado que se quería robar los copones botó las hostias al piso y no contento con botarlas, le puso la bota encima de la hostia y empezaron a surgir en los 3 puntos chorros de sangre, pero no mojaron la hostia. El milagro lo pueden ustedes ver en el Palacio del Escorial. Nayú, Corea del Sur. Aquí tenemos a Julia, la vidente de Nayú, Corea del Sur, y tenemos al obispo, que él sí creyó en las manifestaciones de Nuestra Señora. Nuestra Señora le pidió a Julia que tomara fotografías a la Eucaristía, y entre las que tomó salió la siguiente. Esa hostia que ustedes ven que el sacerdote eleva en la Sagrada Misa para adoración de los fieles a Jesús Eucaristía, se le mancha, se sale primero la cruz que ustedes están viendo y 3 puntos de sangre en sus manos, su cabeza, su costado y sus pies. En República Dominicana, este sacerdote, desesperado porque lo habían nombrado párroco de los sitios más peligrosos, de los barrios más peligrosos de República Dominicana, donde eran asesinatos diarios, donde eran robos diarios, violaciones, todo lo habido y por haber. Él empezó a sacar precisamente al Santísimo en la custodia y empezó a pasearlo por por todo el barrio. Y miren la belleza. Esta fotografía dio la vuelta en internet. Los rayos de misericordia salen de su custodia en forma completamente oblicua, no horizontal. Esta fotografía es preciosa, donde el Señor dice clarísimo que Él está vivo en la Sagrada Eucaristía, repartiendo sus rayos de misericordia y de amor sobre esta humanidad. Postrémonos ante el Señor para darle nuestras gracias.
El milagro eucarístico en México. Ustedes están viendo algo bellísimo. Estos sacerdotes están postrados adorando al Señor en los copones que tenían con las Eucaristías. Y miren la fotografía que tomó unos amigos de unos amigos míos, donde el Señor está vivo en el sagrario. Aquí está. Y todavía dudamos que Jesús está vivo en la Eucaristía. Amigos, volvamos a la iglesia. El Señor nos está esperando. Milagro Eucarístico en Tumaco, en Colombia, el 31 de enero de 1906. Fray Gerardo Larrondo de San José salió con la Eucaristía porque venía un tsunami sobre Tumaco y hubiera desaparecido completamente la ciudad. Él sacó la Eucaristía y la puso frente al mar y se devolvieron las olas y no hubo tsunami. El poder de Dios a través de la Eucaristía. Esto está narrado en la parroquia de exactamente de Tumaco, de San José, de Fray Gerardo Larrondo de San José. Allá encuentran en la parroquia el escrito donde confirma este milagro en Tumaco. Esta humanidad está con algunas, como digo yo, avisos del cielo, pero creemos que estos son avisos de la naturaleza. Sí, son avisos de la naturaleza, pero yo creo que está clamando la naturaleza por la forma como esta humanidad se está comportando contra Dios. Tenemos el tsunami en Japón del 2011. Fue terrible, fue espantoso y todavía no entendemos. El terremoto de México en el 2017 fue catastrófico. ¿Será que necesitamos que haya muchos terremotos, muchos desastres en esta tierra para de verdad postrarnos ante el Señor y pedirle misericordia? Acordémonos de los incendios de Australia en el 2020. Se nos olvida absolutamente todo. Se nos olvida Dios. Llega algo inusitado. Llega una pandemia. Ahora sí sabemos que es una pandemia donde nuestros seres queridos tuvieron que ser enterrados en esta forma. Y eso, algunos en ataúd, otros hicieron fosas comunes. Y todavía no caemos en cuenta de que podemos postrarnos ante el Señor, pedirle perdón, ayudar a nuestros hermanos, tener misericordia con nuestros hermanos, olvidarnos de este ego tan terrible que tenemos, o necesitamos una pandemia peor para clamar al cielo. Clamemos al Señor, clamemos al Rey de Reyes, a ese Señor que este domingo tiene su gran fiesta. Nuestra juventud, nuestros mayores, también estamos de fiesta COVID. Yo creo que es el momento de aterrizar. Padres, madres de familia, algunos de ustedes aterrados del comportamiento de sus hijos, pero no es más sino un cobro y un cobro que está haciendo esta juventud porque se nos olvidó educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, con el amor, respeto que se merece ese gran Dios. Se nos olvidó educarlos. Se nos olvidó decirles, Dios existe, Dios está vivo, Dios no está muerto. Es el momento que pongamos nuestra mano sobre el corazón. Examinémonos cómo hemos educado a nuestros hijos. ¿Será que es el resultado de esta juventud? Qué belleza, ¿no? Qué maravilla ver a nuestra familia convertida en guiñapos humanos. Tenaz.
Y las fiestas no faltan. Este sobrecito y esta droguita. ¿Y saben qué? La desgracia terrible para muchísimas familias de todos los estratos sociales. Yo creo que el Señor, allí en el huerto de los olivos, le pasó toda esta película y decía, mi sacrificio por ellos, ¿en qué va a parar? Gracias a Dios tenemos santos como Juan Pablo II. Hizo el primer encuentro con nuestra juventud. La alegría de esos muchachos jamás la olvidarán. Encontraron a Dios en Juan Pablo II. Y es que Jesús es misericordioso. Acordémonos cuando pasó por esta tierra. ¿Qué hizo el Señor? No hizo más sino servicio, servir, amar, hablar del reino de Dios, decir que había una vida después de esta vida, que es la vida de la patria celestial. Era solo amor. Sin embargo, vienen 10 leprosos, le piden clemencia y misericordia, lo sana, y el único que volvió fue uno solo que se le postró a darle las gracias. Y el Señor le pregunta, ¿no eran 10? Así nos está preguntando el Señor. ¿No he muerto por ustedes? ¿No he dado mi sangre por ustedes? Es el momento de recapacitar. Es el momento de llevar nuestra familia a los pies de Jesús. Nunca es tarde cuando por intermedio de María le pedimos a ese gran Dios que nos perdone. Ay, resucitó también. Resucitó a Lázaro. Él hizo de todo por nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por él? El Señor se queda en ese pedacito de pan. Ahí se nos queda. Y pensar que entramos a los templos como si fueran teatros. Qué respeto el que tienen las otras comunidades. Por ejemplo, los judíos, cuando van a sus sinagogas, allí no está Jesús, Eucaristía, está Dios. Claro que está, porque están orando a Dios Padre y Él los escucha. Pero en nuestros templos es donde está Jesús vivo y se nos olvida. Y entramos, yo quiero que ustedes observen cómo entramos los católicos a nuestros templos. Primero que todo, por ejemplo, en sitios cálidos, entran en bermudas y las mujeres, ni hablar de las modas con que entran. Ojalá entraran descalzos, porque uno debería entrar a nuestros templos descalzos como lo hacen los musulmanes. Ellos entran y se postran descalzos. Y ojo, allí no hablan. Cuidado el que hable. Y se postran muchas veces contra el suelo en un silencio permanente. Nosotros entramos al templo ¿cómo? Y salimos como si fuera un teatro. Y recibimos al Señor y pensamos que es un rito. Y se nos olvida que Jesús está vivo en la Eucaristía. Allí nos está esperando para ser nuestro confidente, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Padre. Volvamos, por favor, antes de que sea demasiado tarde y ocurran cosas más tenaces a esta humanidad. La Eucaristía es ese amor que sobrepasa todos los amores en el cielo y en la tierra. Este Señor de la misericordia es lleno de amor, de infinito amor por nosotros. Así se le aparece al apóstol de la misericordia, a Sor Faustina Kowalska, donde le dice clarísimo, volved a mí, y nos dice, digan por favor, Jesús, confío en ti, y tengan mi imagen en sus hogares, su imagen bendita por un sacerdote, que yo los bendeciré. No dejen el rosario de la misericordia. El rosario
de 3 de la tarde o 3 de la madrugada, yo soy testigo de milagros espectaculares del Señor a través del rosario de la misericordia. En el momento que ustedes estén angustiados, cojan el rosario de la misericordia y se van a acordar de mí. Y vuelvan a este Señor lleno de amor, de ternura, de misericordia, de perdón. Volvamos con toda la piedad que tengamos en nuestra alma, porque Él sí vive y está vivo en ese pancito que vemos, consagrado por nuestros sacerdotes, por quienes tenemos que orar. Hay que orar mucho por nuestros sacerdotes. No se nos olvide que gracias a ellos tenemos el pan de vida. Me fascinó esta fotografía, esos mellizos absortos mirando a Jesús. Los niñitos lo ven, ellos sí lo ven. Familia que reza unida, permanece unida, decía el padre Peito. Hagamos eso, volvamos a rezar ese rosario en familia, volvamos a acogernos de Nuestra Señora y volvamos de verdad a no dejar su rosario diario. ¿Quieren ver milagros también? Cojamos el rosario de familia como lo hacían nuestros abuelos. Oremos a Dios por Colombia. Únete desde hoy con el Santo Rosario por nuestro país diariamente. Vayamos a la Eucaristía, vayamos a la confesión, hagamos oración, ayuno y penitencia, y Colombia se salvará. Amén. Muchas gracias.